Los ángeles, figuras misteriosas mencionadas a menudo en la Biblia, desempeñan un papel importante en el Antiguo Testamento y aparecen unas 108 veces. Son notables sus intervenciones en la vida de personajes como Abraham y Jacob, tal como se relatan en el libro del Génesis. Moisés, cuando guiaba al pueblo durante el Éxodo en el libro del Éxodo, también tuvo encuentros con estas entidades espirituales. El término ángel o ángeles se menciona 32 veces en los escritos de la ley y de Moisés. Los ángeles de Dios, como se revela en las Escrituras, son seres reales, no mitos o meras concepciones. Tienen una presencia tangible y un impacto físico, al igual que el mundo demoníaco. A pesar de ser invisibles e inalcanzables para nosotros, tienen la capacidad de influir en los acontecimientos e incluso pueden derrotar a los reyes. Uno de los aspectos más enigmáticos de los ángeles en la Biblia es la referencia a los opanim, a menudo traducidos como ruedas. En hebreo antiguo, el término opanim a menudo se refiere a ruedas o ruedas en el contexto de un carro o vehículo. Sin embargo, es especialmente notable cuando se habla de las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión del profeta Ezequiel. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte o Dios fortalece, fue un profeta que vivió uno de los periodos más desafiantes de la historia de Judá durante el exilio babilónico. Su visión de las ruedas del trono de Dios es una parte fascinante de la narrativa bíblica y revela la profundidad de la espiritualidad y la misteriosa conexión entre lo divino y lo humano. En este contexto, Ezequiel se destacó como un profeta que transmitió mensajes divinos en tiempos difíciles, y sus intrigantes visiones siguen inspirando reflexiones sobre el papel de los ángeles y la interacción entre el cielo y la tierra en la tradición religiosa. Ezequiel, al describir su visión, enfrentó el desafío de transmitir algo divino y extraordinario en palabras humanas. Describió seres con forma humana, cada uno con 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro, brillando como bronce pulido. Esta descripción, aunque inexacta, fue la manera en que Ezequiel hizo tangible lo que presenció. Más tarde, Ezequiel identificó a estas misteriosas criaturas como querubines. Los querubines son seres celestiales creados por Dios, apareciendo en la jerarquía angelical inmediatamente después del pecado de Adán y Eva. Es fascinante imaginar cómo habría reaccionado Adán al presenciar a estos gloriosos seres por primera vez en la historia de la humanidad. El miedo y la admiración serían emociones comprensibles. La Biblia describe la importancia de los querubines en varios pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones detalladas sobre cómo fabricar muebles para el tabernáculo, incluido el arca de la alianza y el propiciatorio. Dios eligió representaciones de los querubines en oro para estar en el propiciatorio. Estos querubines estaban asociados a la presencia de Dios y, sin duda, esta imagen debió ser impresionante. Sin embargo, es importante señalar que la representación popular de los querubines como criaturas angelicales pequeñas, regordetas difiere de la descripción de la Biblia. Se los ve sirviendo al trono de Dios y cumpliendo su voluntad, como testificó Ezequiel. Bajo sus alas, en los 4 lados, había manos humanas, indicando la complejidad de estos seres. Su constante glorificación de Dios revela su importancia en la esfera espiritual, haciendo de la visión de Ezequiel uno de los aspectos más misteriosos y profundos de la Biblia. Los seres vivos descritos por Ezequiel tenían rostro humano, de león, de buey y de águila, representando cada uno cualidades como la inteligencia, la fuerza, la servidumbre y la altivez. Estas criaturas poseían alas y la voluntad de seguir al Espíritu, lo que demuestra que Dios está en todas partes, sin importar dónde estemos o qué desafíos enfrentemos. Ezequiel, incluso en la tierra del cautiverio, no estaba solo, porque Dios estaba con él. Para todos nosotros, como creyentes en Dios, esta noción de su presencia en todas partes nos da tranquilidad y nos asegura que Él siempre está con nosotros. El mensaje de Ezequiel nos recuerda que la compañía divina está a nuestro alcance, independientemente de las circunstancias. Además, Ezequiel describió algo así como brasas moviéndose entre estas criaturas, con fuego brillante y relámpagos. Estas imágenes evocan una visión impresionante y misteriosa, con seres vivos moviéndose rápidamente, como un rayo. La presencia de lo divino es magnífica y trascendental, y Ezequiel tuvo la bendición de presenciar esta extraordinaria visión. La visión de Ezequiel es tan compleja que la mejor manera de imaginarla es pensar en un giroscopio. Estaba tratando de describir algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de rotar, algo que desafía nuestra comprensión convencional. Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible y su narrativa nos desafía a capturar la grandeza de la visión. Ezequiel describió la presencia de ruedas junto a los seres vivos, de aspecto brillante similar al topacio.
Estas ruedas destacaban por su capacidad de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, lo que sugiere un grado de libertad de movimiento verdaderamente divino. Las llantas de las ruedas eran altas y estaban cubiertas de ojos por todas partes, lo que representaba una vigilancia constante y una visión omnisciente. Estas ruedas estaban íntimamente conectadas con los seres vivos y se movían con ellos, elevándose de la tierra cuando lo hacían los seres vivos. La sincronía entre las ruedas y los seres vivos fue notable. Ezequiel describió que dondequiera que iban los querubines, las ruedas los seguían, demostrando la estrecha relación entre ellos. La visión de Ezequiel también resalta la omnisciencia de Dios, representada por los múltiples ojos que constantemente observaban todo. Dios es visto como quien todo ve y sabe, estando presente en todos los acontecimientos y dirigiendo todo con su espíritu. Ezequiel estaba presenciando algo grande y divino, que desafiaba nuestras limitadas concepciones de la realidad. El libro de Ezequiel comienza con una visión extraordinaria. El profeta Ezequiel recibe una revelación de Dios a través de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama a Ezequiel para que sea su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Esta es solo la primera de las 4 visiones que Ezequiel comparte a lo largo del libro. Ezequiel, como líder eficaz, comprendió la importancia de comunicarse de forma clara y vívida. Empleó analogías e imágenes para hacer que su mensaje fuera comprensible para su audiencia. Como dijo una vez un pastor, si hay niebla en el púlpito, también hay niebla en el banco. Ezequiel usó visiones divinas para guiar a la gente en la dirección correcta. Es impresionante la visión del carro divino que describe Ezequiel. Parece representar el magnífico carro de 4 ruedas que transporta el trono de Dios. La escena se caracteriza por un constante movimiento y actividad, no solo por parte de los seres vivos, sino también del trono de Dios. Las ruedas parecen capaces de moverse en cualquier dirección, pero no hay caos ni desorden en sus movimientos. Es como rodamientos de bolas, con movimientos precisos y coordinados. Esta visión nos recuerda la divina providencia siempre en acción, proyectando y dirigiendo todo con precisión. Ezequiel nos invita a contemplar esta impresionante imagen, que trasciende nuestro entendimiento y nos lleva a reconocer la grandeza y perfección del plan divino en acción. Ezequiel continúa describiendo su visión de una manera vívida e impresionante. Sobre las cabezas de los seres vivos, observa algo parecido a una extensión resplandeciente, con un resplandor cristalino deslumbrante que se extiende sobre sus cabezas. Las alas de los seres vivos se extienden directamente una hacia la otra y también tienen 2 alas que cubren sus cuerpos a cada lado. Ezequiel describe el sonido de las alas como el sonido de aguas abundantes, similar a la voz del Todopoderoso, como el sonido de una multitud o el sonido de un campamento militar. Cuando los seres vivientes se detienen, bajan sus alas y una voz resuena desde lo alto de la extensión sobre sus cabezas. Sobre la extensión, Ezequiel observa algo parecido a un trono, con una figura que se asemeja a un hombre. Esta figura brilla intensamente, como metal brillante y fuego, con un resplandor similar al de un arco iris en un día lluvioso. La apariencia del resplandor circundante representa la gloria del Señor. Al presenciar esta impresionante vista, Ezequiel cae postrado al suelo y escucha una voz que habla. La visión de Ezequiel es una representación de la magnífica gloria de Dios, que trasciende el entendimiento humano. El arco iris simboliza la promesa del pacto de Dios, y la visión es un mensaje de consuelo y tranquilidad de que Dios tiene el control y que su poder divino está presente en todas las circunstancias. La omnipotencia de Dios significa que no hay ningún problema o dificultad que esté más allá del poder de Dios para resolver. Cualquier desafío que enfrentemos, por grande que sea, está al alcance del poder de Dios. Si bien podemos sentirnos impotentes ante situaciones complejas, Dios tiene el poder de actuar. Es Él quien puede intervenir y hacer lo que sea necesario. Cuando Ezequiel tuvo esta visión de la magnificencia de Dios, cayó postrado en tierra, impactado por la presencia divina. Esta es una respuesta natural cuando alguien experimenta la maravilla y la gloria de Dios. En tiempos de desafío, como los que estaba experimentando Ezequiel en su ministerio, Dios le dio esta visión para recordarle que él tenía el control, incluso cuando parecía estar lejos de Jerusalén. Ezequiel sabía que Dios estaba con él, y esa misma certeza puede consolarnos hoy. En los tiempos actuales, podemos sentirnos como si estuviéramos en un exilio espiritual, rodeados de conductas y desafíos inmorales. Sin embargo, al igual que Ezequiel, podemos encontrar consuelo en la descripción de la magnificencia de Dios. Aunque es posible que no veamos exactamente lo que vio Ezequiel, sabemos que Dios está con nosotros en cualquier lugar y circunstancia. Él sabe todas las cosas y nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos. Debemos recordar estas verdades y permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros en todos los desafíos.
Con el tiempo, seremos llamados a unirnos a Él en el cielo, donde la visión y la comprensión de Ezequiel de su magnificencia serán aún más claras y gloriosas. Aunque es difícil visualizar completamente lo que vio Ezequiel, debemos mantener la fe en Dios y confiar en su omnipotencia. Ezequiel continuó describiendo la visión del carro de Dios en el cielo. Esta visión estuvo llena de simbolismo y surrealismo, ya que Ezequiel estaba teniendo una experiencia visionaria que sobrepasaba la realidad ordinaria. Describió el trono de Dios, que estaba en el centro de un mar de cristal, rodeado por 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Estos ojos representaban el excelente conocimiento y la inteligencia de estas criaturas. Las 4 ruedas, que estaban en perfecta sincronización con los 4 querubines, permitían que el trono se moviera en cualquier dirección sin necesidad de girar. Esta imagen puede parecer extraña a los lectores modernos, pero es importante recordar que es una visión sobrenatural y visionaria, donde la surrealidad muchas veces supera al realismo. La referencia a los huérfanos en la visión de Ezequiel es interesante, ya que en las escrituras no se los menciona como criaturas angelicales. Sin embargo, los escritores judíos apócrifos los identificaron como una clase de ángeles en su jerarquía, junto con los serafines y los querubines. Esto se debe a que la vida única de los huérfanos se asemeja a su poder sobrenatural y su cercanía al trono de Dios, además de los múltiples ojos que los caracterizan. La visión de Ezequiel ofrece una visión única e intrigante de la presencia divina en el cielo. Independientemente de si los huérfanos son seres angelicales o no, su función en la visión de Ezequiel es clara: sirven para mostrar la gloria de Dios y demostrar el dominio absoluto de Dios sobre el cosmos. Su propósito es enfatizar la realeza de Dios y su soberanía sobre todas las cosas. La presencia de los huérfanos en la visión también nos recuerda la omnipresencia de Dios, es decir, que puede estar en todos los lugares y tiempos. El Espíritu de Dios guía a los querubines y habita en los huérfanos, haciéndonos conscientes de que Dios está presente en todas las situaciones. Los ojos que cubren las ruedas de los querubines simbolizan la omnisciencia de Dios, es decir, su capacidad para conocer todas las cosas. Esto es importante para los cristianos ya que nos ayuda a comprender el ámbito sobrenatural y nos prepara para enfrentar los desafíos espirituales que puedan surgir. Pablo nos instruye en Efesios 6, 11-12 a ponernos la armadura de Dios para enfrentar las artimañas del diablo, recordándonos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de las tinieblas en los lugares celestiales. Por lo tanto, es esencial que los creyentes sean conscientes del mundo espiritual y confíen en el gran poder del Señor para resistir las artimañas del enemigo. La sociedad actual enfrenta desafíos con pensamientos extremos sobre lo sobrenatural. En un extremo de la escala están los creyentes que tienden a restar importancia a las partes sobrenaturales de su fe, adhiriéndose a una cosmovisión naturalista y confiando únicamente en doctrinas para su vida diaria. En el extremo opuesto, encontramos personas tan involucradas en el ámbito espiritual que tal vez no ofrezcan ayuda práctica en el mundo terrenal. La verdad es que necesitamos encontrar un equilibrio. Debemos reconocer la realidad del mundo espiritual, pero también mantener los pies en la tierra para ser eficaces en nuestro servicio en la tierra. Como se ve en 2 Reyes 6:16, cuando un siervo estaba aterrorizado por el enemigo, el profeta dijo: no temas. Debemos recordar que este mundo no es nuestro hogar. Hay un reino espiritual que no podemos ver, pero que influye en nuestras vidas. Cuando buscamos comprender las perspectivas divinas sobre lo sobrenatural, damos pasos hacia el establecimiento del reino de Dios. Ezequiel, por ejemplo, tuvo visiones inusuales y transmitió mensajes divinos a través de imágenes memorables. Siguió el principio de la visión, que implica ver con claridad, comunicarse creativamente y persistir en el mensaje independientemente de la respuesta de la gente. Ezequiel se mantuvo firme en su misión de comunicar la palabra de Dios de una manera única e impactante. Ezequiel es conocido por sus convicciones y valores fundamentales, y a menudo se le llama el Hijo del Hombre en referencia a su papel como mensajero de Dios, enfatizando que él es simplemente un instrumento del divino soberano del universo, quien orquestó todos los eventos y determinó eso se cumpliría. Ezequiel era un hábil comunicador que instaba a la gente a prestar atención y participar en temas esenciales. Su creatividad era evidente, incorporando a menudo elementos visuales y dramáticos para transmitir su mensaje. Obedeció prontamente las instrucciones del Señor, incluso cuando las acciones simbólicas que Dios le encargó realizar parecían extrañas o embarazosas. Su dinámico ministerio se ganó el respeto y la admiración de los ancianos de Judá.
A pesar de sus esfuerzos por presentar una visión para su generación, el pueblo escuchó sus palabras pero se mostró reacio a actuar en consecuencia, dejándolo decepcionado. Ezequiel era un atalaya convocado para advertir al pueblo de un peligro inminente, similar a un atalaya que ve un ejército que se acerca y aconseja al pueblo que se prepare enfrente la destrucción. Dios es el autor de este gran drama que representa Ezequiel, aportando las palabras adecuadas, dirigiendo el guión y cerrando el telón cuando la obra llega a su fin. Muchas veces con la tragedia de la invasión babilónica, cuando el pueblo se da cuenta demasiado tarde de que sus acciones negligentes tuvo consecuencias terribles. Los ángeles desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de la palabra de Dios, actuando como huestes divinas que siguen las órdenes de Dios para garantizar que su palabra se cumpla. A menudo, la frase "el Señor de los ejércitos cumplirá" se utiliza en profecías notables que no pueden explicarse de manera humana. Los ángeles realizan las acciones que salen de la boca de Dios, siendo las tropas de ataque que se enfrentan a los oponentes y garantizan la victoria después de cada acto. Son los ministros del Señor que hacen su voluntad. En el Salmo 103, 20-21, los ángeles son descritos como los que sobresalen en fuerza y que hacen la palabra del Señor. Obedecen los mandamientos de Dios y son enviados a cumplir todo lo que Él ordena con respecto a ellos. Quienes hacen lo correcto disfrutan de los resultados positivos de sus acciones. Además de los huérfanos, existen diferentes categorías de ángeles. Los ángeles comunes, mencionados con mayor frecuencia en la Biblia, son aquellos que realizan funciones no especificadas. Aunque puedan parecer rutinarios en comparación con otras clases de ángeles, su importancia es innegable, pues contribuyen al cumplimiento de los planes divinos. Por lo tanto, cuando se trata de ángeles, hay una diversidad de roles y jerarquías a considerar. En la Biblia encontramos varias clases de ángeles que desempeñan roles específicos. Los querubines son el primer orden angelical mencionado en las Escrituras. Aparecieron después de la caída de Adán y Eva y desempeñan un papel importante en las representaciones de la presencia divina y en la protección de los lugares sagrados. Los serafines, por otro lado, son un grupo de ángeles reconocidos por su naturaleza ardiente. El nombre serafines en hebreo significa los que queman. El profeta Isaías, en Isaías 6, describe la visión de los serafines. Miguel es otro arcángel importante, un puesto que ocupa un solo ángel en las Escrituras. Su nombre significa quien es como Dios. Gabriel, cuyo nombre también se menciona en las Escrituras, desempeña el papel de mensajero divino y entrega importantes revelaciones sobre acontecimientos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Puede cuestionarse la relevancia de los ángeles hoy en día, pero al examinar las vidas de figuras bíblicas notables, nos damos cuenta de que muchos de ellos experimentaron la comunión con los ángeles. El cambio de Dios se menciona en Malaquías 3:6, lo que nos recuerda que como cristianos somos parte de una tradición que tiene experiencias de comunión con los ángeles, y la naturaleza inmutable de Dios indica que esta comunión aún puede ser una realidad para quienes buscan la presencia divina. Es importante reconocer que, incluso hoy, los ángeles desempeñan un papel esencial en la obra de Dios. La unción del Espíritu Santo no reemplaza los servicios de los ángeles, e incluso Jesucristo, nacido del Espíritu Santo y ungido por Él, contó con la asistencia de los ángeles. La historia del nacimiento de Jesús ejemplifica claramente esto. Un ángel anunció el nacimiento de Jesús y guió a José, su padre adoptivo, cuando apareció la amenaza del peligro. José recibió instrucciones de llevar al niño Jesús a Egipto para cumplir la Escritura. Por lo tanto, incluso el Hijo de Dios necesitaba los servicios de los ángeles. A veces nuestra ceguera espiritual puede impedirnos darnos cuenta de la presencia y el papel de los ángeles en nuestras vidas. Debemos creer antes de experimentar y comprender que las cosas escritas en la palabra de Dios deben verse espiritualmente antes de poder poseerse. Los ángeles son parte de una dimensión de la creación diferente a la nuestra y tienen mayor conocimiento y movilidad que los humanos. La Biblia nos enseña que los ángeles fueron creados por Dios, lo que implica que hubo un tiempo en el que no existían. Son siervos divinos que desempeñan un papel vital en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por ello, debemos reconocer y valorar su presencia en nuestras vidas. Los ángeles de Dios son verdaderamente parte de las cosas invisibles del Creador, cumpliendo su rol de espíritus ministradores, enviados a servir a aquellos que heredarán la salvación, como nos dice Hebreos 1:14. La esfera de los ángeles es tan vasta como la propia creación divina, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siendo mencionada directa o indirectamente casi 300 veces. De hecho, los eruditos bíblicos sugieren que el número de ángeles podría llegar a millones. Una idea de la grandeza del número de ángeles se evidencia en el hecho de que en Hebreos 12:22 se los describe como un grupo incontable. El salmista David, con su visión limitada,
mencionó 20.000 ángeles que deambulan por los cielos como las estrellas y, sin embargo, describió los carros de Dios como decenas de miles. Sin embargo, es importante recordar que los ángeles, incluidos los huérfanos, nunca buscan atención para sí mismos. En cambio, atribuyen toda la gloria a Dios y transmiten sus mensajes a sus oyentes. Son mensajeros de la palabra liberadora y sustentadora de Dios, que es más gloriosa que las más magníficas creaciones celestiales. Toda esta majestad y esplendor se inclinan en adoración ante el Señor de la Gloria, el Cordero Celestial, ante quien todo poder en el cielo y en la tierra se inclina en adoración sagrada y entusiasta. En relación a la visión de Ezequiel, las voluntades mencionadas son parte de las poderosas imágenes que retratan la naturaleza divina de Dios. La visión de Dios sobre un trono parecido a un carro revela su gloria suprema, que impregna todo el universo. El carro, los querubines, el espíritu y las voluntades representan la complejidad de la revelación divina de la que fue testigo Ezequiel. La visión que vio Ezequiel enfatizaba la unidad y coordinación divina, a pesar de ser aterradora. Representaba la magnificencia y el esplendor de Dios, que se manifestó ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Esta visión sirvió como recordatorio de que Dios es santo y todopoderoso, el Señor de toda la creación. Incluso cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, el mensaje era claro: Dios permaneció en el trono y tenía el poder de enfrentar todas las situaciones. La valiosa lección que se debe extraer es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente ejecutando su plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan es intrínsecamente detallado, siempre preciso y nunca retrasado. Como nos recuerda Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay varios temas importantes en el libro de Ezequiel, incluida la soberanía de Dios. Dios controla la historia, independientemente de lo que suceda. Sus planes no se verán frustrados, ni siquiera ante la desobediencia de su nación escogida. La visión de Ezequiel 1, que retrata a Dios gobernando sobre toda la creación, se refuerza a lo largo del libro, destacando la importancia de este concepto. Además, Ezequiel tiene otras visiones notables a lo largo del libro, como la visión del Valle de los Huesos Secos, que también presenta lecciones poderosas.